porque estoy muriendo. Suena la dulce voz de Natalia Lafourcade. Quiero recordarte que hoy hay una movilización en defensa de Venezuela, en contra de los gringos. Si hay algo que nos debería unificar como pueblo de Latinoamérica es el odio absoluto a los gringos. Cada vez que se prende fuego una bandera estadounidense, un niño abre los ojos y ve el futuro, un futuro mejor, promisorio. Recuerdo los años 90, yo era un niño, un puber, un joven, y ya veía a los compañeros de Quebracho en ese momento que tenían la sana tradición de prender fuego banderas estadounidenses. Volvamos a la tradición, vieja, volvamos a los orígenes. Te mando un beso grande, Eve de Bonafini, cuando festejó aquella polémica, Eve, como siempre, ¿te acordás, no? El 11 de septiembre de 2001, que levantó una copita brindando. ¿Cuánta razón tenías, Eve? Si me cancelan, que sea en serio, si me cancelan, que sea en serio. Así que bueno, hoy a las 17 horas desde Plaza Italia va a haber una movilización que congrega a muchos espacios políticos. Y acá quiero destacar algo. Nosotros muchas veces criticamos a buena parte de la política institucional argentina. Quiero decir, estuvo bien el comunicado del PJ, estuvo bien el comunicado del PJ, estuvo bien el comunicado de la Cámpora, el movimiento Evita, la UTEP, Patria Grande, la izquierda salió a la calle. Digo, acá hubo una respuesta consensuada. Incluso algunos referentes del masismo estuvieron, hasta te digo bien, Bueno, ya a Guillermo Moreno y a los tipos que tienen un programa económico alineado con los intereses de Estados Unidos, otra cosa no les vamos a pedir, pero son compañeros que tienen que estar ahí al fondo dando su opinión sobre cómo controlar precios en supermercados, pero una buena respuesta de gran parte del movimiento popular argentino, que hoy va a salir a las calles en rechazo a la injerencia estadounidense en nuestro país. Si no me equivoco, tenemos nota conectada porque vamos a seguir hablando de lo que pasa en Venezuela, y esta vez tiene que ver con petróleo, porque el trasfondo vos sabés que no tiene que ver con elecciones, democracia liberal, Transparency International, ni siquiera con el narcotráfico, que lo tenés viviendo ahí adentro, lo tenés a Marco Rubio, que viene de una familia vinculada al narcotráfico, sino con el petróleo, con las fuentes de energías no renovables. Y para hablar del tema tenemos en comunicación a un amigo de la casa, experto, Nicolás Malinowski, que es ingeniero electrónico, magíster en gestión de la energía y especialista en el sector nuclear. ¿Qué haces, Nicolás? Jair Sibel te saluda en la Radio de las Madres. Hola Jair, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar acá en la radio. ¿Cómo estás, viejo? Quiero arrancar preguntándote, por supuesto, una mirada geopolítica y con tu especificidad tan interesante energética de lo que implica este bombardeo. Estados Unidos claramente dijo, Donald Trump dijo, venimos por el petróleo. Ni siquiera la careteó Donald Trump, ni siquiera dijo venimos por elecciones libres o venimos por la pluralidad de voces. ¿Qué implica esto y cómo impacta en el mercado de precios del petróleo también el secuestro de Maduro y la invasión a Venezuela? Bueno, claramente lo dejó explícito Donald Trump el día sábado después de esta invasión y bombardeo al país vecino y hermano de Venezuela, que venían por el petróleo, que es la principal reserva de petróleo convencional en el mundo, con lo cual tiene un interés muy fuerte Estados Unidos, que lo veníamos viendo en el desenlace de los últimos años y sobre todo desde la revolución bolivariana con Chávez en el poder, ¿no? O sea, porque estaban con un compañero, un colega de Venezuela News, hablando del proceso histórico, y cuando Chávez asume el poder, corta con porque el petróleo venezolano, vos lo mencionabas, se nacionalizó en 1976, pero siguió, digamos, siendo parte de la élite, y esa renta no se distribuía en toda la población venezolana hasta que Chávez cambia ese patrón de acumulación en Venezuela y corta con lo que fue el famoso pacto de punto fijo establecido en 1958 con las élites gobernantes en Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando rompe ese pacto, digamos, Estados Unidos pierde el control de esa reserva petrolera, que es la mayor del mundo, y empiezan los conflictos geopolíticos, principalmente por parte de Estados Unidos, para volver a controlar esa reserva petrolera, que hoy cumple un rol fundamental en el mundo que estamos viviendo. O sea, hay un mundo en disputa, una hegemonía estadounidense en decadencia, pero que sigue siendo el ejército más poderoso del mundo y controla todavía el sistema financiero, con lo cual ahí vemos cómo Estados Unidos quiere recuperar nuevamente el control de América Latina. Sobre todo avanzó en estos últimos meses con la doctrina Monroe, o lo que es el documento que emitió Donald Trump en noviembre de este año
de la estrategia de seguridad nacional y principalmente quiere, digamos, cortar los vínculos en América Latina con China y Rusia. O sea, el principal comprador hoy del petróleo venezolano era China y venía, digamos, con una proyección en aumento, sobre todo con cambio de deuda a raíz de petróleo, y era quien estaba sosteniendo ese principal flujo comercial que tenía Venezuela, y Estados Unidos quería cortar eso. Vimos en diciembre o fines de noviembre cómo incautó o robó directamente barcos en el Mar Caribe que estaban llenos de petróleos, y bueno, una suerte de sucesos que fueron anticipando lo que fue lamentablemente lo que vimos el sábado, ¿no? Totalmente. A ver, tomo algo de lo que decías para compartirte una reflexión y que me la refrendes o me la refutes, sobre todo, bueno, siendo vos ingeniero y laburando estos temas energéticos. La pregunta es, ¿Estados Unidos está interesado? Estados Unidos es un país que tiene reservas petroleras, que además al calor del fracking ha mejorado la extracción de crudo en su propio suelo. ¿Estados Unidos está más interesado en controlar el petróleo venezolano para Estados Unidos o en evitar que Venezuela abastezca de petróleo barato a otros países emergentes en un mundo multipolar? Porque ustedes saben que a partir de las sanciones que impuso Estados Unidos, Venezuela, como decía también Nicolás, construyó un sistema financiero y comercial alternativo de abastecimiento a Rusia, a China, incluso a Turquía, incluso a Irán. Entonces, ¿es tanto el interés de controlar la reserva para la utilización de Estados Unidos o para condicionar a potenciales competidores? Bueno, tiene múltiples factores, digamos, porque Estados Unidos, lo que decíamos, viene en una decadencia de su hegemonía, pero quiere volver a recuperar, digamos, esa hegemonía. Entonces, uno de los ejes que planteó Donald Trump en su programa de gobierno apenas asumió con el famoso Grill Baby Grill, dijo, bueno, vamos a bajar el precio de la energía para la industrialización o la reindustrialización de Estados Unidos, y en eso tiene que ver mucho, por ejemplo, la industria automotriz. O sea, Estados Unidos lo que hizo fue cancelar toda la movilidad eléctrica o los subsidios a ese tipo de industria que venía con Joe Biden y la ley IRA, digamos, de Estados Unidos, y lo que vuelve, digamos, a resurgir toda la industria vinculada al petróleo. Eso es uno de los factores. Otro de los factores es, bueno, quien domina el petróleo en el mundo es una herramienta o es un brazo de poder para disciplinamiento de otros países, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, uno de los aliados de Estados Unidos, que es la Unión Europea, quedó fuertemente dependiente de Estados Unidos en términos energéticos, porque rompió los vínculos con Rusia, rompió la infraestructura con Rusia cuando se bombardeó el Nord Stream 1 y 2, los gasoductos que conectaban a través del mar Báltico Rusia con Europa, y Estados Unidos es el principal proveedor de energía en el continente europeo, es el principal productor de petróleo en el mundo a través de la revolución de los no convencionales que vos mencionabas también recién. Con lo cual es una suerte también de control hegemónico. Quien controla la energía puede, digamos, por eso es una disputa fuerte con China y Rusia, que eran los principales aliados de Venezuela en esta materia, y principalmente con China, ¿no? O sea que China estaba comprando ya ese petróleo venezolano, el 80% era destinado a China, el 80% de la producción venezolana, y venía en aumento, ¿no? O sea, tuvimos, la última década venía decayendo el petróleo venezolano, o sea, producía alrededor de 3 millones de barriles a principios entre el 2000 y 2010, y empezó a decaer, y hoy estamos en una producción de 750 mil barriles día, y venía en incremento, ¿no? O sea, y eso venía de la mano de China. Claramente ahí Estados Unidos quiere romper ese vínculo por esta disputa geopolítica que estamos viendo, y eso lamentablemente va a incidir en toda la región. Y uno de los ejes de la nueva doctrina Monroe o del Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos es recuperar el dominio energético. O sea, en uno de sus artículos lo dice claramente, recuperar el dominio energético a través del petróleo, del gas y del dominio nuclear, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Estados Unidos es parte de su doctrina de seguridad nacional, que la seguridad nacional de Estados Unidos es la inseguridad nacional de todo el resto del planeta, ¿no? Entonces ahí podemos ver, digamos, cómo esto se va entrelazando, ¿no?
Nicolás, obviamente quienes venimos de un corazón militante, o por lo menos tratamos de analizar el mundo desde una perspectiva crítica, entendemos que esto es una amenaza gravísima también para nuestro país, pero quiero saber cuál es el impacto sobre Vaca Muerta de la intervención. Se giraban ayer algunos análisis de qué podría pasar con Vaca Muerta, siendo nuestra principal reserva hidrocarburífera. ¿Crees que puede tener algún impacto esto, que lo puede afectar de alguna manera? Sí, claramente va a tener un impacto, sobre todo por los precios. Hoy veíamos ya el precio del petróleo bajó, no bajó mucho, pero sí está alrededor de $60 el barril. Pero sí, lo interesante es que bajó el precio del petróleo, pero las acciones de las compañías norteamericanas petroleras subieron alrededor de un promedio del 10% más o menos, ¿no? De las principales, Chevron, ExxonMobil y Halliburton, y una más que es ConocoPhillips, me parece. Entonces, esto va a tener un correlato en Vaca Muerta. Hay que ver cuál es el precio de estabilidad global que se plantee internacionalmente en el barril. Ahí sí lo que puede suceder es que Estados Unidos también depende de los no convencionales, con lo cual Donald Trump va a tener que llegar a una suerte de equilibrio de no menor de $55-$50 el barril, porque tampoco va a ser productivo para las empresas norteamericanas, y ellos van a tensionar para que el precio tampoco caiga tanto, ¿no? O sea, hay que ver cuál es la solución de compromiso a la que llega Donald Trump. Pero sí, digamos, Vaca Muerta, bueno, ahí uno de los principales productores es Chevron, con lo cual también tiene intereses y puede tener alguna incidencia en las políticas norteamericanas, siendo Chevron la única empresa norteamericana hoy en Venezuela produciendo petróleo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se va desenlazando y cuáles son las actitudes y las maniobras que toma el gobierno nacional en Argentina, que sabemos que está alineado directamente con Estados Unidos. Vos decías en tu editorial, yo te escuchaba hoy, donde decías que esto puede suceder, que invadan Argentina por el litio, por la Antártida y por el petróleo. Pero también hay que pensar y reflexionar si Argentina controla hoy esos yacimientos, controla hoy esos recursos naturales, y si ya no los entregamos, porque nosotros estamos haciendo una suerte de desregulación en nuestra legislación. Hay un RIGI aprobado y están en danza, digamos, muchísimos artículos en el Congreso que habilitan, digamos, el saqueo sin necesidad de una invasión por parte de Estados Unidos en nuestro territorio, producto de que el gobierno nacional le pone al servicio todos los recursos naturales de nuestro país. Y particularmente hay que ver qué sucede con YPF, que es el principal productor de petróleo en nuestro país, que está con el juicio con Loretta Preska en Estados Unidos, y hay que ver si Donald Trump directamente no quiere controlar hoy YPF y avanza por la vía judicial, porque vemos que acá no hay derecho internacional, no hay justicia que valga cuando vemos estos accionarios por parte del presidente norteamericano, ¿no? Interesantísimo, como siempre, Nicolás. Para mí, uno de los tipos que más sabe de energía en el país. Recomendame dónde te pueden seguir, dónde te pueden leer, tus redes sociales, dónde estás escribiendo, sobre todo con esta mirada de la geopolítica de la energía que tratás de traernos acá. Bueno, gracias ahí por esto, pero mis redes son Nico Malinovsky. Yo escribo, hoy justo voy a sacar un artículo de esto en Nodal, América Latina, sino también en ámbito financiero o en el cohete a la luna, y si no en los post energéticos, Boca de Pozo, que es uno de los portales también de un colega de energía, y bueno, y si no también en la Radio Madre siempre somos habituales también. Totalmente. Bueno, gracias como siempre, Nicolás, por tu tiempo, por tu aporte, por tu mirada crítica y aguda. No, muchas gracias a ustedes, y esperemos que esta situación no tome escalada y tomemos dimensión de lo que significa este cambio, digamos, en la región con el bombardeo recientemente en Venezuela, ¿no? Hablábamos con Nicolás Malinovsky, que es ingeniero electrónico, magíster en gestión de la energía y especialista